a todos. Está con nosotros Mirta, ¿ya estás transmitiendo en Facebook? No, doctor, está fallando mucho el internet. Bueno, bueno, antes que nada, déjenme decirles que para honor tener a Ramos. El doctor Antonio Ramos es un amigo desde hace ya varios años, nos conocemos, ama México, él me dice que es mexicano por convicción, ¿o cómo dices, Antonio? Por elección. Digo muchas veces que en una vida anterior seguro que he sido mexicano. En una vida anterior ama México y entonces, y además ha estado varias veces en México. Es un experto en el tema de la microbiología de los alimentos, particularmente en el tema de de la contaminación por mohos, por hongos, y particularmente con los metabolitos tóxicos que producen estos hongos. Básicamente se ha especializado en el tema de las micotoxinas, que son contaminantes que al menos en México son poco estudiados. Son poco estudiados en otros países como en España, en países donde hay mucha actividad agrícola. Las micotoxinas tienen una gran relevancia. En México creo desde mi punto de vista que sí se estudian poco. Y entonces, bueno, voy a presentar rápidamente al doctor Antonio Ramos. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha especializado en el tema de mohos y particularmente en micotoxinas. Desde 1994 es profesor de la Universidad de Lleida, de Lérida, en Cataluña, en España, en la región de Cataluña, y es catedrático de la Universidad del área de tecnología de alimentos de la misma universidad. Es director del departamento, bueno, fue director del departamento de tecnología de los alimentos y coordinador de titulación de ciencia y tecnología de los alimentos. Ha colectado, estaba revisando hace unos días más de 14,000 citas, lo cual es una barbaridad, una producción científica muy, muy importante. Es un honor tenerlo aquí de manera virtual en la Universidad Autónoma de Nayarit. Y Antonio, entonces, agradecerte la respuesta a nuestra invitación. Y bueno, para no abusar más del tiempo, te cedo la palabra. Bienvenido a esta nueva oferta educativa de la universidad, que se llama Licenciatura en Biomedicina Ambiental. Ya te explicaremos en un momento más de qué se trata, pero cedo por aceptar participar. Muchas gracias, Iván. Bueno, lo primero, agradecerte que me hayas brindado la oportunidad de compartir este rato con la Universidad Autónoma de Nayarit, una universidad con la que los unos lazos, tanto académicos como personales, pues muy, muy fuertes. Ya la tesis doctoral en marcha de las que yo siempre he pensado en una vida anterior he sido mexicano, porque si no viviera en España, en el único sitio donde me gustaría vivir de todo el planeta seguramente sería México. Por lo tanto, para mí es un placer estar hoy con todos vosotros y vosotras. Y pasaremos un ratito comentando toxinas para que situemos el tema. Y
y después os hablaré un poco de muy a mi nivel de laboratorio y a nivel de investigación. Voy a poner a compartir la pantalla. Simplemente me confirmáis que se ve. Sí, Antonio, Vale, se ve bien. perfecto. Antonio, ¿te pueden interrumpir con preguntas sobre la marcha o prefieres que te las Eso, hagan la al final de la sesión? dinámica que vosotros hagáis normalmente en este tipo de charlas. A mí me da igual. Si queréis, si lo normal es que interrumpáis, por mi parte no hay ningún Ok, inconveniente, lo que bueno. prefiráis. ¿Qué soléis hacer, Iván? ¿Cómo? ¿Qué es lo que soléis hacer? Sí, yo creo que es mejor darle una dinámica un tanto diferente, porque va a ser una sesión muy larga, entonces, para Vale. darle un mayor dinamismo, ¿no? Yo propondría eso, muchachos, entonces, si el doctor nos deja la capacidad de decisión, entonces, si tienen alguna pregunta, siéntanse en libertad de levantar la mano e interrumpirlo para que también se abra un poco más, que no sea tanto un monólogo, ¿no? Vale, de acuerdo, por mi parte bien. Bueno, pues vamos a la materia. La primera de las charlas que os voy a dar, justamente le he puesto por título Las micotoxinas cuando los mohos se vuelven tus enemigos. Y justamente decimos cuando los mohos se vuelven tus enemigos, porque no siempre los mohos son nuestros enemigos cuando estamos hablando de contaminación de los alimentos. A ver, aquí. Sí. De hecho, los mohos en general, lo que llamamos los hongos filamentosos, los podemos encontrar en muchísimos alimentos y los podemos utilizar para fabricar muchos alimentos, ¿no? Desde, por ejemplo, aquí tenéis varios ejemplos en pantalla, ¿no? Tenemos el famoso queso Roquefort, que en su fabricación es necesario que crezca un moho, que es el Penicillium roqueforti, o, por ejemplo, que lo tenéis aquí a mano izquierda, o el queso de Camembert, donde tiene que crecer otro penicillium, que es el Penicillium camemberti, o diferentes productos cárnicos en los que por su parte más externa tienen que crecer también diferentes tipos de mohos, pues como la fabricación de salchichones, la fabricación de chorizos, o incluso la participación de algunos mohos para fabricar alimentos ya más procesados, como puede ser la salsa de soja, en la cual también crecen mohos, o se utilizan mohos para la fabricación de la salsa de soja, o ya lo que sería el extremo más evidente, que sería el consumo directamente de lo que sería el moho en sí mismo, ¿no? Tenemos ahí, tenéis un paquete de un producto que se llama Quorn, que se vende en Europa sin ningún problema y que es un texturizado hecho a base de un fusarium. Y imita a la carne, sabe a carne, tiene la textura de carne, pero no son más que hifas compactadas de un moho que se cocinan como si fuera carne. O sea, los mohos tienen su lado positivo en el mundo de la alimentación, pero no siempre. Los mohos presentan este aspecto tan bonito, sino que en algunos casos el desarrollo de los mohos en los alimentos lo que da origen es como mínimo a una alteración de los mismos, a llevarlos a un estado en el que nadie pensaría en comerse ese alimento donde han crecido mohos. Ahí tenéis una simpática fotografía de un pan de molde en el que ha crecido un penicillium, seguramente un Penicillium italicum, dándole ese aspecto característico de color verde azulado. Nadie en su sano juicio se comería ese moho directamente. Y fijaros, eso no quiere decir que se fuera a poner enfermo por comerse esa rebanada de pan, porque ese moho es muy parecido al moho que hemos visto antes en el queso de Roquefort, ¿no? Pero tú ya consideras que ese pan está alterado y desde luego no te lo vas a comer. Pero eso no es lo peor que te puede pasar, porque no solamente el problema es la alteración, sino que a veces, junto al crecimiento de los mohos en los alimentos, podemos tener algo más peligroso. Y ese algo más peligroso es la formación de lo que llamamos micotoxinas. No solamente el problema es la alteración, sino que a veces... ¿Sí? Vale. Las micotoxinas. ¿De dónde proviene el nombre micotoxinas? Pues proviene de la mezcla de dos palabras, una de origen griego, que es miques, que quiere decir hongo, y otra de origen latín, que es toxicum, que quiere decir veneno. Por lo tanto, micotoxinas, cuando hablamos de micotoxinas, estamos hablando de una toxina producida por un hongo. Lo que pasa es que cuando hablamos de hongos en general, tenemos que tener en cuenta que dentro del nombre genérico de hongo tenemos dos grupos principales de organismos vivos, lo que llamamos mohos y lo que llamamos levaduras.
¿Producen micotoxinas, producen estos compuestos tóxicos tanto los mohos como las levaduras? Pues no. No. Cuando estamos hablando de micotoxinas realmente nos estamos refiriendo a los mohos, o lo que llamamos hongos filamentosos, que son muy comunes creciendo sobre materia vegetal, especialmente sobre los cereales y subproductos de cereales, pero también muy típico creciendo, por ejemplo, sobre las especias, por ejemplo, sobre el chile, sobre el pimiento, también sobre los frutos secos, ¿vale? Y lo encontramos, los mohos filamentosos los encontramos distribuidos por toda la naturaleza y de hecho la FAO estima que anualmente al menos, y esto es una estimación como bastante conservadora, diría yo, al menos un 25% de las cosechas del mundo se ven afectadas por micotoxinas. Ya os digo, de las cosechas centrándonos en los productos que más fácilmente se ven alterados, que ya os digo que principalmente son cereales. En México, por ejemplo, en México hay que prestarle mucha atención a la contaminación por micotoxinas en maíz, porque sois unos grandes consumidores de maíz, una gran diferencia con Europa, por ejemplo, y también en todo lo que tenga que ver en presencia de micotoxinas en especias. Por ejemplo, en lo que nosotros aquí llamamos el pimentón rojo, que no es más que chile seco molido, pues suele ser también bastante rico en otros hongos que habíamos dicho que forman parte de los hongos, ¿no? Bueno, pues no se entiende como que las levaduras sean productoras de micotoxinas. Pueden producir otro tipo de metabolitos, pero no las vamos a calificar como micotoxinas, ¿eh? Por lo tanto, nos vamos a centrar dentro del mundo de los hongos filamentosos. Cuando hablamos de los hongos y hacemos una clasificación, una vez abandonadas las levaduras, que ya hemos dicho que no producen micotoxinas, del resto de hongos, cuando hacemos una clasificación tradicional, tendríamos estos 4 grandes grupos, lo que llamamos los ficomicetos, los basidiomicetos, los ascomicetos y los deuteromicetos. Seguramente el que más os suena, el grupo que más os suena, es el de los basidiomicetos, porque es el que incluye a lo que vulgarmente llamamos las setas, ¿vale? Las setas, los champiñones, etcétera, etcétera. Os adelanto, lo que nosotros vamos a entender por micotoxinas no van a ser los tóxicos que producen las setas. Evidentemente yo creo que todos sabemos que existen setas venenosas, igual que existen setas alucinógenas. Bueno, pues existen setas venenosas, por lo tanto son hongos que producen compuestos que son tóxicos, pero a este grupo de tóxicos que producen las setas no lo vamos a denominar micotoxinas. Me podríais decir, oye, pues entrarían dentro de lo que es la definición de una micotoxina, es un producto tóxico producido por un hongo. Sí, y tendríais razón, pero en el mundo científico no se incluye dentro del término micotoxinas a las toxinas producidas por las setas. De la misma forma que también se ha visto que los ficomicetos, que son hongos con micelio no tabicados, unos hongos más primitivos, digamos, dentro del mundo de los hongos, tampoco en este caso no se ha visto que produzcan toxinas. Por lo tanto, cuando hablamos de micotoxinas, nos estamos refiriendo principalmente a las toxinas producidas por los ascomicetos, uno de cuyos ejemplos principales es el género Claviceps, y los deuteromicetos, ahí tenemos muchísimos géneros fúngicos, quizás los 4 más importantes son Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Alternaria. Y es justamente aquí, ¿no? En estos 5 géneros, tanto los 4 de deuteromicetos como el Claviceps ascomiceto, donde se centra verdaderamente la principal producción de lo que vamos a llamar micotoxinas presentes en los alimentos. Por lo tanto, aquí los tenéis representados. Esto sería un Aspergillus. No sé, cuando muevo el puntero, ¿vosotros veis el puntero moverse? ¿Iván? Sí. ¿Sí se mueve el puntero en la pantalla? Sí. Se mueve, perfecto. Bueno, pues lo que os decía, esto es el típico conidióforo de un Aspergillus. Las bolitas que veis ahí pues son las esporas, que es lo que flota en el aire y va a parar un alimento y a partir de la espora se va a generar el crecimiento del hongo. Lo mismo que tenemos aquí un Penicillium. Recordar, Penicillium hay buenos y hay malos. A partir del Penicillium se produce la penicilina y eso desde luego es bueno, pero los hay malos también que producen compuestos tóxicos. Luego tenemos Fusarium con sus típicos macroconidios en forma de media luna, Alternaria también con unos conidios muy característicos que presentan tabiques transversales y horizontales, y luego Claviceps,
que es un hongo completamente diferente a los anteriores y que quizás sea uno de los hongos que se conoce su efecto tóxico desde más antiguo, porque era el productor de una enfermedad que ya se conocía en la Edad Media, que se llamaba ergotismo o fuego de San Antonio, ¿vale? Es una enfermedad muy grave, ahora prácticamente en Europa está erradicada porque la producía principalmente el consumo de centeno enmohecido. En Europa ya hace muchos siglos se sustituyó el centeno por el trigo, con lo cual se acabó bastante este problema, pero en la Edad Media, que se consumía bastante centeno enmohecido, sobre el centeno crece este hongo, el clavíceps, produciendo todo un conjunto de toxinas que son, por un lado, alucinógenas y, por otro lado, vasoconstrictoras, lo que producía que la gente, por un lado, tuviera alucinaciones, problemas de tipo nervioso, y por otro lado, podía tener gangrena y pérdida de extremidades por culpa de este efecto vasoconstrictor de las toxinas de clavíceps. Pero bueno, nos centraremos principalmente en las toxinas de estos 5 géneros fúngicos. Y si tenemos que hacer una definición de lo que es una micotoxina, ya llegados a este punto, diríamos que las micotoxinas son metabolitos fúngicos, por lo tanto compuestos producidos por hongos, que son también, importante, metabolitos secundarios. ¿Eso qué quiere decir? Que el hongo no los necesita para crecer y desarrollarse. Es al revés. En muchos casos, primero el hongo crece y se desarrolla, y cuando ya ha alcanzado una cierta biomasa, cuando ya ha crecido bastante sobre el sustrato, entonces empieza a producir las micotoxinas, ¿vale? Por lo tanto, son metabolitos secundarios que son tóxicos por 3 diferentes vías. Por un lado, la ingestión, que es la principal, pero no hay que olvidar también que estos compuestos tóxicos pueden ser tóxicos por la vía de la inhalación o por la vía del contacto a través de la piel. No es lo más frecuente esta ruta, como ruta de intoxicación con micotoxinas, pero sí que hay que prestarle atención, especialmente desde el punto de vista de las intoxicaciones en entornos laborales, ¿vale? Personas que están trabajando, por ejemplo, con mucho cereal, en sitios donde se levanta mucho polvo por el trasiego de los cereales, ese polvo puede contener micotoxinas, fruto de que en esos cereales han crecido los hongos, y la gente que inhala ese polvo que lleva las micotoxinas, pues puede enfermar con una micotoxicosis. Llamamos micotoxicosis a la enfermedad generada por entrar en contacto con las micotoxinas. Y fijaros en este dibujo que tenéis aquí, que tenemos las 3 vías de entrada, tenemos la inhalación, tenemos la ingestión y tenemos el contacto, ¿vale? También nos pone de manifiesto una cosa que es muy característica de las micotoxinas. Primero, porque hay muchas micotoxinas diferentes, pero también lo que vamos a observar es que el órgano diana, sobre el cual va a ejercer su efecto tóxico las micotoxinas, puede ser muy variado. Tenemos neurotoxicidad, tenemos problemas en los pulmones, tenemos problemas en el hígado, tenemos problemas en los riñones, tenemos problemas gastrointestinales. Aquí no está representado, pero podemos tener problemas reproductivos, podemos tener problemas dérmicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto muy grande de toxinas que producen un conjunto muy grande de síntomas diferentes. Eso complica mucho el trabajo con este tipo de compuestos. Y la pregunta, ¿cuándo se descubrió la primera micotoxina? Antes os he hecho una referencia a que ya antiguamente había una enfermedad, que era el ergotismo, que estaba relacionada con el consumo de centeno enmohecido. Y eso se conocía ya desde la Edad Media o incluso anteriormente, ya los antiguos griegos. Hipócrates hablaba de los efectos tóxicos de comer pan enmohecido, ¿no? Pero eso era ciencia empírica. No había un conocimiento científico detrás de eso que nos dijera qué era realmente lo que causaba esa enfermedad. El inicio de lo que llamamos la micotoxicosis moderna arrancó en los años 60 del pasado siglo, cuando hubo un desastre en unas cuantas granjas del Reino Unido, en Inglaterra, que de repente empezaron a morirse pavos en granjas, pero a cientos o cientos de miles. Se morían de la noche a la mañana, se morían rápidamente una grandísima cantidad de pavos, ¿vale? Como no se sabía qué es lo que le estaba pasando, a esa enfermedad se le llamó la enfermedad X de los pavos, como aquello del expediente X, pues algo parecido, la enfermedad X de los pavos. No se sabía qué es lo que lo causaba. Y ahí empezó la investigación en las micotoxinas, y de una forma muy rápida, porque la verdad es que ahí ya estaba, digamos, la tecnología
de análisis químico lo suficientemente madura como para poder intentar descubrir qué molécula era la que causaba esta mortandad tan grande en los pavos. Al muy poquito tiempo de causar esta enfermedad, se aisló y se identificó una molécula que fue, digamos, la primera micotoxina descubierta ya con un método científico, a la que se llamó aflatoxina. Fijaros, aflatoxina, la primera parte de la palabra, afla, viene justamente del moho que se vio que era el que estaba produciendo una toxina en el alimento que estaban consumiendo esos pavos. Y ese moho no era otro que un Aspergillus. Ya hemos dicho que Aspergillus es un género típico en cuanto a la presencia de micotoxinas. Pues era un Aspergillus, además de una especie que se llama Aspergillus flavus. Bueno, pues de la A de Aspergillus y del Fla de flavus, se dijo, bueno, pues esta toxina es una toxina producida por el Aspergillus flavus y la vamos a llamar aflatoxina, digamos, sacando el nombre del nombre del propio hongo que la produce. Y eso arrancó a partir de los años 60. Fijaros, por lo tanto, que la micotoxicología no es una ciencia demasiado antigua. Podríamos decir que aunque han pasado 60 años, no es tanto tiempo cuando hablamos en tiempos científicos. Y en estos 60 años, de aquella primera micotoxina que se descubrió, os puedo decir que en este momento existen centenares de micotoxinas descubiertas. Yo aquí en la presentación creo que os he puesto 400, pero yo perdí la cuenta ya. Igual estamos ya en 500 micotoxinas descubiertas tranquilamente, porque claro, para calificar a un compuesto como micotoxina, solo le pedimos dos cosas. Por un lado, que sea producido por un hongo, y por otro lado, que sea un compuesto tóxico. Si cumple esas dos condiciones, un compuesto tóxico producido por un hongo, lo vamos a llamar micotoxina. De ahí a que digamos que todas las micotoxinas tienen que tener la misma importancia y nos tenemos que preocupar por ellas con la misma intensidad, etcétera, hay un mundo. Dentro del campo de las micotoxinas las va a haber más importantes por su toxicidad o por la frecuencia en la que se encuentran en los alimentos, y las va a haber que se han encontrado, que se han descrito, que se han nombrado, pero que ni por su frecuencia ni por su toxicidad requieren demasiada atención, sobre todo desde el punto de vista de la salud pública. Bueno, pues este fue el inicio de la investigación en micotoxinas, aquellas toxinas que se estaban cargando a cientos de miles de pavos en muy poco tiempo. Era una toxicidad aguda y muy evidente. En muy poquito tiempo se morían los pavos. ¿Qué alimentos estaban consumiendo estos pavos que se morían de esta forma tan rápida? Estaban consumiendo una torta de cacahuete que venía del Brasil y que estaba contaminada por este Aspergillus flavus. Fijaros, cacahuete, también lo hemos comentado. No solo los cereales, sino también los frutos secos. Perdón, los frutos secos. ¿Hasta aquí bien? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Tania, ¿vamos bien? ¿Sí? Vale, me alegro. Bueno, pues seguimos. Como os acabo de decir, ¿no? O sea, se han caracterizado 4 centenares, pero igual ya son 5 centenares de compuestos que se ajustan a esta definición de micotoxina, pero realmente nuestra atención como científicos y como garantes de la seguridad de los alimentos se centra en no más de una docena de compuestos. El grupo quizás más importante, fijaros que sigue siendo, por casualidad, ¿no? Sigue siendo el primero que se descubrió. El grupo más importante es el grupo que llamamos de las aflatoxinas. La primera que se descubrió, esa que causó ese problema con los pavos, fue esta de aquí, esta que veis aquí, la aflatoxina B1. Pero el grupo de las aflatoxinas es muy amplio. Tiene muchísimos derivados de esta molécula original, de la aflatoxina B1. Tenemos la aflatoxina B2, la aflatoxina G1, la aflatoxina G2, la aflatoxina M1, la aflatoxina M2, la aflatoxina P, la aflatoxina Q, la aflatoxicol. Es una familia muy grande de compuestos que derivan todos del crecimiento de Aspergillus en los alimentos. De todas ellas, la más peligrosa sigue siendo la primera que se encontró, la aflatoxina B1. Esa es la más peligrosa de todas las aflatoxinas. Eso no quiere decir que las otras no lo sean también peligrosas, pero esta es la que su toxicidad es más elevada, y luego hablaremos de la toxicidad de la aflatoxina B1.
Por ejemplo, estas 4, la aflatoxina B1, B2, G1, es fácil, mientras que la aflatoxina M1 y M2, el sitio donde normalmente nos la podemos encontrar es en la leche, ¿vale? Y dices, ¿aquí qué ha pasado? ¿Que el moho ha crecido sobre la leche y ha producido la toxina? No. Aquí lo referencia a la milk, a la leche, ¿eh? Justamente por eso lleva el término M, mientras que las aflatoxinas B y G, el B hace referencia al color azul en inglés, blue, porque estas micotoxinas son fluorescentes, presentando una fluorescencia de color azul, y la G hace referencia al color verde, porque las aflatoxinas del grupo G son fluorescentes, presentando una fluorescencia de color verde. Un poquito para que veáis el por qué a unas se llaman B, a otras se llaman G y otras se llaman M. Pero tenemos un conjunto de aflatoxinas que son peligrosas, siendo la más peligrosa la aflatoxina B1. Tenemos otras micotoxinas importantes, ¿vale?, que nos preocupan, que preocupan a la salud pública, como es el grupo de las ocratoxinas. El nombre de la ocratoxina proviene del primer hongo que se vio que las producía. Era un Aspergillus también, un Aspergillus que se llama Aspergillus ocraceus, y de ahí del ocraceus viene el nombre de ocratoxina. También tiene diferentes formas de presentarse, ocratoxina A, ocratoxina B, ocratoxina C. Tenemos otra toxina, otra micotoxina, cuya estructura química es quizás la más simple, la más sencilla de todas las micotoxinas, es la patulina, cuyo nombre proviene del primer hongo del que se descubrió, un Penicillium patulum, y del patulum se le dio el nombre de... Por ejemplo, la patulina es quizás un caso excepcional con el resto de micotoxinas, porque os he dicho que principalmente las encontrábamos en cereales y frutos secos, ¿no? O en jugos, jugos de manzana. Citrinum, ¿vale? Fijaros, es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando se descubrió, antes os comentaba que no todos los penicillium son malos, ¿no? Y decíamos, el Penicillium digitatum ha sido la fuente de la penicilina, y la penicilina es buena para el ser humano. Por lo tanto, los mohos pueden producir compuestos que por su actividad antibiótica son beneficiosos y son interesantes. Bueno, pues la citrinina, cuando se descubrió, se pensó que se podría utilizar como antibiótico, exactamente igual que la penicilina, pensando en que tendría un efecto beneficioso, pero cuando se estudió un poquito más, nos dimos cuenta de que aunque era un antibiótico, si se lo daba a la gente, tenía efecto tóxico, produciéndole una toxicidad en el hígado a una persona, ¿vale? Entonces se desautorizó su uso como antibiótico, pero inicialmente se pensó en utilizarla como antibiótico. La citrinina. Tenemos las fumicina B2, la fumicina B3, quizás es molecularmente hablando una de las micotoxinas de mayor peso molecular. Si os estáis dando cuenta, estamos viendo moléculas que son relativamente pequeñas, que son moléculas bastante más grandes, producidas por un fusarium. El fusarium moniliforme fue el primero que se encontró como productor de las fumolicinas, de ahí viene el nombre, la Fu de fusarium y la Mon de moniliforme. Normalmente a las micotoxinas se les ha dado el nombre del primer organismo a partir del cual se aislaron. Luego tenemos la toxina T2, la toxina HT2 y el deoxinivalenol. Estas están muy emparentadas químicamente,
lo podéis encontrar en la bibliografía científica también denominado vomitoxina, porque es una toxina que lo que te hace es vomitar, especialmente a los animales que consumen pienso con deoxinivalenol presentan rechazo del alimento y ganas de vomitar, vomitoxina. Y por último tenemos aquí una molécula, una micotoxina, la cearalenona, que si la miramos, vosotros porque estáis arrancando todavía, digamos, vuestros estudios universitarios, pero uno que ya tiene una cierta experiencia viendo moléculas, cuando la mira dice, a mí esto me recuerda algo, esta estructura molecular me suena, me recuerda algo. Y cuando la miras en detalle dices, la verdad es que me recuerda la estructura de una hormona sexual femenina, ¿vale? Y de hecho, la cearalenona es una toxina producida por hongos que lo que hace en los animales que las ingieren desarreglos en el sistema reproductor. Producir en el caso de las hembras abortos, ¿vale? O malformaciones en los fetos, sino que, por ejemplo, en los machos produce que les crezcan las glándulas mamarias a los machos. ¿Por qué? Porque el animal está consumiendo una molécula que es muy parecida a las hormonas sexuales femeninas. 4 centenares, 5 centenares de micotoxinas descubiertas y caracterizadas ya, pero estas que os he nombrado serían es este que os decía yo, que en Europa antiguamente, en la Edad Media, generaba problemas, ¿vale? Por el consumo de centeno, que es un grupo muy grande de micotoxinas. Solamente el grupo de los alcaloides del ergot pueden tener más de 20 o de 30 moléculas diferentes, que justo la unión justamente es el cambio climático, ¿vale? El clima de España de hoy no es el clima de España de hace 50 años, como está ocurriendo en el resto del mundo, y eso está haciendo que las micotoxinas que nos encontramos en España hoy no sean las micotoxinas que nos preocupaban hace 50 años, ¿vale? El cambio climático tiene mucho que ver con las condiciones en las que crecen los mohos, por lo tanto, vemos surgir nuevas micotoxinas que antes no encontrábamos. Y luego todo un grupo de micotoxinas que llamamos micotoxinas modificadas, que no voy a entrar en detalle, pero que tienen también su importancia hoy en día en el campo de las micotoxinas. Bien, ya os he adelantado un poquito que uno puede ingerir micotoxinas por el consumo de un cereal o de un fruto seco, o por el consumo de algo que proviene de un animal que ha consumido un cereal que estaba contaminado. Y ahí distinguimos lo que llamamos la micotoxicosis primaria de lo que llamamos la micotoxicosis secundaria. ¿Qué entendemos por micotoxicosis primaria? Pues cuando un ser humano o un animal lo que hace es consumir una parte de una planta, o una planta en su totalidad, o una parte de una planta sobre la que ha crecido directamente el hongo y ha formado las micotoxinas. Sería esta ruta que tenemos aquí. Sobre la planta se da una infección fúngica, el hongo produce micotoxinas y el hombre y los animales consumen esa planta y desarrollan una enfermedad. Pero hay una ruta secundaria, que es el caso en el que esa planta con micotoxinas es consumida por animales y las micotoxinas las encontramos entonces en la carne, en los huevos o en la leche, que es consumida por los hombres y entonces se enferman a través de una micotoxicosis secundaria. Por lo tanto, que quede muy claro también que podemos contraer micotoxinas a través de la cadena alimentaria consumiendo alimentos que no se ven enmohecidos, ¿vale? Tú los miras y dices, aquí no veo el moho por ninguna parte, pero está la toxina.
porque ese alimento proviene de un animal que se ha alimentado, sí, de un pienso que tenía micotoxinas. Y por eso vamos a hablar de lo que llamamos las 4 reglas de oro de las micotoxinas, que es lo que justamente hace que sea complicado el estudio de las micotoxinas. La primera de las reglas dice: la presencia en un alimento de un moho, incluso de un moho que pertenezca a una especie que sabemos que es productora de micotoxinas, no nos asegura que en el alimento haya micotoxinas. Y dices, ¿y esto cómo se come, no? Si veo el moho, por ejemplo, mirar esa mazorca de maíz, ahí veo el moho, lo veo verde, creciendo encima de la mazorca de maíz, y si lo miro, resulta que es un Aspergillus flavus, que yo sé que Aspergillus flavus produce aflatoxinas. Bueno, pues a lo mejor esa mazorca, tan enmohecida que la vemos, puede estar libre de aflatoxinas. ¿Por qué? Por 2 razones principales. No todas las cepas de un moho tienen la capacidad genética para producir la micotoxina, por lo tanto depende no solo de la especie, sino de la cepa también. Y por otro lado, porque aunque sea una cepa que tiene la capacidad genética de producir la micotoxina, si no se han dado las condiciones adecuadas, igual no se ha producido la micotoxina. Condiciones de temperatura, de humedad, etc. O sea, un moho que es capaz de producir la toxina puede no producirla si las condiciones en las que está creciendo no son las adecuadas. Primera cosa, primera regla, importante. Segunda, esta ya os lo he explicado, podemos encontrar micotoxinas en alimentos que no vemos enmohecidos. El queso, la carne, los huevos, el café, la leche, los alimentos infantiles, el vino, la cerveza, las palomitas de maíz, los cereales de desayuno. Todos estos alimentos, cuando yo los pongo en el plato, no veo el moho por ninguna parte. Pero o bien se han hecho con alimentos contaminados con micotoxinas y durante el procesado del alimento ha desaparecido el moho, pero la toxina ha quedado, o bien son productos de origen animal donde la toxina viene por el metabolismo del animal. Por lo tanto, segunda complicación, podemos tener alimentos con micotoxinas sin ver moho. Tercera cosa, una determinada especie fúngica puede producir más de una micotoxina diferente. Por ejemplo, este Aspergillus que veis aquí, el Aspergillus parasiticus, fijaros la cantidad de micotoxinas diferentes que puede producir. Aflatoxina B1, B2, G1, G2, ácido aspergílico, estirimatocina, ácido cógico, un montón de micotoxinas diferentes, una única especie de moho, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que es muy fácil que si ese moho ha crecido en un alimento no tenga solo una micotoxina, sino que tenga muchas micotoxinas diferentes. Y la cuarta regla es justo lo contrario. Una micotoxina determinada puede ser producida por mohos muy diferentes e incluso de diferentes especies y géneros. Por ejemplo, aquí tenemos la micotoxina ocratoxina A, que la puede producir el Aspergillus niger, el Aspergillus ocracius o el Penicillium verrucosum. Fijaros el aspecto de estos mohos, qué diferente es. Son mohos muy diferentes fenotípicamente hablando, pero los 3 tienen los genes necesarios para producir el mismo compuesto tóxico, la ocratoxina A. Por lo tanto, estas 4 cosas que hay que tenerlas muy claras cuando está estudiando micotoxinas lo complican todo mucho. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esto es un repaso de lo que os acabo de comentar. ¿Cuáles son las materias primas principalmente afectadas por las micotoxinas? Sin ninguna duda, las más importantes son los cereales. Y todo lo que derive de un cereal. La cerveza deriva de la cebada, de un cereal. Por lo tanto, podemos encontrar micotoxinas en cereales, en alimentos infantiles, en cerveza, en piensos, muy importantemente en piensos para animales. El siguiente grupo en importancia y en categoría, los frutos secos. Quizás si me preguntaras, oye Antonio, ¿cuál es el fruto seco más peligroso desde el punto de vista de las micotoxinas? Sin dudar, los pistachos. Los pistachos son quizás el que puede tener niveles de aflatoxina más altos. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier fruto seco puede tener micotoxinas. En tercer lugar, por importancia, la leche y los derivados, que tienen micotoxinas, principalmente aflatoxina M1, que proviene del pienso con el que se alimentó la vaca. Por lo tanto, podemos encontrar micotoxinas en la leche, en los yogures, en el queso, en la mantequilla, en todos los derivados lácteos. Más alimentos en los que podemos encontrar micotoxinas. Frutas y derivados. A ver, la fruta fresca no tiene tanto problema, porque si tú te compras una manzana y la ves enmohecida, no te la comes.
O si ves que tiene una parte enmohecida, cortas con el cuchillo esa parte enmohecida y te comes el resto. Cosa la cual yo no os recomiendo hacer, porque aunque metas el cuchillo y quites la parte enmohecida, quitas la parte que estás viendo, pero la micotoxina puede haberse movido por dentro, puede haber migrado por dentro de la fruta y también encontrarse en la zona que ya no ves enmohecida, ¿vale? Pero lo normal es que la fruta fresca, si la ves enmohecida, no te la comas. No es tan peligroso. El peligro son los zumos, que en muchos casos se hacen justamente con las frutas de peor calidad. Y luego, las bebidas derivadas de la fruta. Puede ser el vino, puede ser la sidra, etc. Otro grupo importante, las especias. Y ahí ya os digo, el chile, el pimiento rojo seco molido, es un alimento que suele contener micotoxinas. El café, la regaliz, también es una planta que suele tener bastante problemas de micotoxinas, y otros productos, bien de origen animal, huevos, leche, etc. Incluso ahora se está hablando mucho de la presencia de micotoxinas en la carne procedente de la acuicultura, o sea, carne de pescado, ¿vale? Porque se está alimentando a los pescados con piensos que contienen cereales, ¿vale? Entonces se acumulan las micotoxinas en la carne. Bien, en la Unión Europea ahora mismo, ¿qué hay legislado? Las que tenéis en pantalla, de las que os he hablado hace un momento. Aflatoxinas, ocratoxina A, tricotecenos, fumonisinas, ceralenona, patulina, citrinina y, como os he dicho, los alcaloides del ergot desde este verano, desde este agosto. Esas son las que están legisladas en alimentación humana. Y hay reglamentos comunitarios, reglamentos europeos, donde se explica qué niveles, porque no son todos los niveles iguales, es en función del alimento, etcétera, etcétera. Hay niveles muy variados. Y nos preguntamos, ¿uno puede morirse como se murieron aquellos pavos que se morían a cientos de miles de forma rápida con una toxicidad aguda por aflatoxinas? Pues la realidad es que sí. La realidad es que te puedes morir de una forma fulminante, pero no es lo normal, ¿vale? No es lo normal. ¿Por qué? Porque para eso están los sistemas de vigilancia de seguridad alimentaria de los diferentes países, ¿vale? En Europa no han existido casos de toxicidad aguda fulminante en seres humanos desde hace muchísimos años. Digamos, eso no pasa en los países desarrollados, que te puedas morir fulminantemente por consumir un alimento que tenga micotoxinas. Pero sí que ha pasado a veces en otros países. Aquí tenéis los datos, por ejemplo, de una quizás de los últimos casos más importantes que hubo, fue en el año 2004. Esto ocurrió en Kenia, donde hubo 317 personas que se vieron afectadas porque consumieron un maíz que tenía muchísima aflatoxina B1, ¿vale? Y 125 de ellas murieron en un periodo de tiempo muy corto. Entre abril y junio del 2004 se murieron 125 personas de una forma fulminante, como les pasó a aquellos pavos. Pero ya os digo, que no cunda el pánico, ¿eh? No es lo normal. Lo normal es que la toxicidad de estos compuestos sea una toxicidad crónica, no aguda. O sea, te vas intoxicando poco a poco porque a lo largo de tu vida vas consumiendo poquitas cantidades de estos tóxicos a lo largo de tu vida a través de diferentes tipos de alimentos. Eso en el ser humano. ¿Qué pasa con los animales? Pues en Europa, que fijaros que os he dicho que había legislación para muchas micotoxinas diferentes, en Europa solo está legislada para alimentación animal la aflatoxina B1, solo. Y es una paradoja. Es decir, a los que trabajamos con micotoxinas nos llama mucho la atención que la Unión Europea para los seres humanos haya legislado muchas micotoxinas y para la alimentación animal solo tenemos una micotoxina en la que hay niveles máximos obligatorios, ¿no? Que es la aflatoxina B1, que es la más peligrosa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No se permiten más de 20 partes por billón. Fijaros, estamos hablando de 20 microgramos en un kilo de pienso. Es lo máximo que se permite de esta micotoxina. ¿Y por qué solo está legislada la aflatoxina B1? Bueno, pues porque la aflatoxina B1 es el agente cancerígeno más potente creado por la naturaleza. A fecha de hoy no se ha descubierto ningún compuesto generado de forma natural por un organismo vivo más cancerígeno que la aflatoxina B1. Ojo con estos compuestos, ¿eh? Por eso la aflatoxina B1 nos preocupa tantísimo, porque es muy, muy, muy cancerígeno. ¿Por qué es tan cancerígena la aflatoxina B1? Os lo voy a decir con pocas palabras, ahí lo tenéis explicado
lo tenéis explicado un poquito más científicamente, pero si lo tuviéramos que resumir en pocas palabras, lo que ocurre es que cuando tú comes un alimento que tiene la aflatoxina B1, esa aflatoxina B1 en tu hígado se transforma en otra forma de aflatoxina, la que llamamos aflatoxina B1 8,9 hexoepóxido, no os quedéis con el nombre, da igual, se ha transformado en otra molécula y esa molécula nueva que se produce en tu hígado se une a la guanina del ADN. Sabéis que el ADN está formado por 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina, las famosas 4 letras del código genético. Bueno, pues la aflatoxina B1 se une a la guanina. ¿Y eso qué genera? Aquí tenéis un dibujo donde lo podéis ver. Esto es una molécula de DNA perfectamente correcta y la que tenéis a su lado es una molécula de DNA en la que la aflatoxina se ha unido a la guanina. Si os dais cuenta, ya no tiene el mismo aspecto ese DNA, se ha deformado. La micotoxina se ha introducido, lo que llamamos se ha intercalado en las 2 hebras del DNA. Y esa intercalación lo que origina es una deformación de la molécula de DNA. Y cuando esa molécula de DNA tiende a copiarse, se copia con errores, produciendo ¿qué? Mutaciones y cáncer. Por eso es tan peligrosa esta micotoxina, porque es lo que llamamos un agente intercalante. Se introduce dentro de la estructura del DNA, produciendo una alteración que conduce a la producción de cáncer. Y es el producto más cancerígeno que ha producido la naturaleza, descubierto hasta la fecha. Nuestro cuerpo responde a esa toxicidad, nuestro cuerpo intenta quitarse estas micotoxinas de encima, esta aflatoxina B1 de encima, y hay una enzima que está en nuestras células, que es una transferasa, que lo que hace es esa aflatoxina B1, la une a otra molécula que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras células, que es el glutatión, y la unión de esta aflatoxina B1 al glutatión es un nuevo compuesto, lo que llamamos un compuesto aflatoxina conjugado, que nuestro cuerpo lo puede eliminar a través de la orina, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay una lucha entre la aflatoxina por introducirse en nuestro DNA y producir mutaciones, y nuestro cuerpo por intentar quitársela de encima expulsándola por la orina. Bueno, aquí esto es lo de menos, aquí tenéis esa aflatoxina B1 que tú ingieres con la comida, ¿en qué otras moléculas se puede transformar dentro de tu cuerpo? Fijaros la cantidad de derivados diferentes que existen del metabolismo de la aflatoxina B1. Uno de ellos es este que tenéis aquí en el círculo rojo. Ese es el que produce nuestro cuerpo para intentar quitársela de encima, para intentar sacarla con la orina, digamos el producto de detoxificación, ¿vale? Y como veis, todas esas moléculas, no hace falta quedarse con los nombres de las moléculas, todas esas moléculas diferentes que provienen de la aflatoxina B1 y que se van produciendo en nuestro cuerpo fruto del metabolismo de nuestro cuerpo, pueden salir con la orina y en algunos casos incluso se quedan en la sangre. La aflatoxina también forma complejos con la albúmina, que es una proteína que se encuentra en la sangre. O sea, nuestro cuerpo intenta eliminar la aflatoxina que hemos ingerido con la alimentación, con más o menos fortuna. Fijaros, os he dicho, en el caso de la alimentación animal solo está legislada la aflatoxina B1. ¿Y del resto de toxinas qué pasa? En el resto de toxinas solo hay recomendaciones. La Unión Europea recomienda que no se pasen de estos niveles en los piensos para animales, pero no es obligatorio, solo es una recomendación, a pesar de que son compuestos peligrosos. Aquí tenéis un mapa donde se ve a nivel de diferentes partes del mundo cuáles son las micotoxinas más importantes, ¿vale? Por ejemplo, si vemos Centroamérica, incluyendo México, ¿vale? Ya sé que México es zona Norteamérica, pero el que ha hecho este mapa, México lo ha incluido en Centroamérica, dice que en esta zona centro las micotoxinas más prevalentes son las fumonisinas, que se encuentran en un 83% de los piensos de esta zona del mundo, y el deoxinivalenol, que se encuentra en un 76% de los piensos de esta zona del mundo. Las aflatoxinas no son tan importantes. En México, por ejemplo, un 14% de los piensos las tienen. Fijaros lo que ocurre en Asia, por ejemplo. En Asia es la aflatoxina la más importante y tenemos un 77%. Eso justifica que en Asia haya muchos más casos de cáncer de hígado que en México, por ejemplo.
porque allí tienen alimentos con mucha más cantidad de aflatoxina y la aflatoxina produce cáncer de hígado. Unos datos sobre presencia de micotoxinas en piensos y en maíz, por ejemplo. He señalado el maíz porque sé que en México consumís mucho maíz. Por ejemplo, en el maíz analizado se ha visto que el 84% del maíz analizado tiene fumonisinas y que el 49% del maíz analizado contiene deoxinevalenol, ¿vale? Por lo tanto, son micotoxinas muy frecuentes en los cereales, como os decía antes. Y sobre todo una cosa importante es, como os decía al principio cuando os decía, ojo, que lo normal es que un moho pueda producir más de una micotoxina. Bueno, pues un estudio reciente ha puesto de manifiesto que cuando tú analizas un cereal, lo normal es encontrar como mínimo 30 micotoxinas, eso de promedio. Bueno, aquí tenéis la distribución, ¿vale? Menos de 10 micotoxinas no sueles encontrar en los cereales. Y lo más normal es que encuentres unas 30 micotoxinas o unos 30 metabolitos fúngicos diferentes en los cereales que consumes. 9,3 de cada 10, o sea, el 93% de las muestras de cereales suelen tener micotoxinas de Fusarium. Y el 87% de las muestras de cereales contienen como mínimo 10 micotoxinas o más. Este estudio, por ejemplo, se ha hecho ahora mismo en España, hace muy poquito, ha salido publicado, creo que ha sido esta semana, con 228 muestras de piensos para cerdos en España, y se ha visto, aquí tenéis, en el eje de las X tenéis un montón de micotoxinas diferentes, como hay un grupo de micotoxinas que se encuentra a veces hasta en el 100% de las muestras analizadas, ¿vale? Lo normal es que encontremos más de una micotoxina en los piensos. Fijaros, arranca ya la gráfica con 2 micotoxinas. No se encontró ni un solo pienso que tuviera una única micotoxina. Pueden tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fijaros, los porcentajes son muy parecidos, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. ¿Vale? Eso sí, que tengas muchas micotoxinas no quiere decir que estén por encima de los niveles recomendados. Os he dicho que la Unión Europea tiene unos niveles máximos para la B1 y recomendados para el resto de micotoxinas. Lo normal, al menos en la Unión Europea, porque estos son datos de España, es que aunque hay muchas micotoxinas en los piensos, están en cantidades pequeñas. Pero claro, esto es toxicidad crónica. Los animales están comiendo pequeñas cantidades de toxina a lo largo de toda su vida. Lo más alto que se ha visto en España es la contaminación por aquella micotoxina de la que os hablaba antes, que era estrogénica, que era la cearalenol. En el maíz, resalto el maíz por la importancia en México, principalmente las fumonisinas y el deoxinevalenol, producido por los hongos que tenéis aquí, Fusarium. Son toxinas típicas del crecimiento del hongo llamado Fusarium, ¿vale? ¿Cuándo se producen las toxinas? Pues las toxinas se pueden producir en campo, si las condiciones de campo son las adecuadas para crecer el hongo, y ahí sobre todo principalmente Fusarium. Por lo tanto, en México, ¿qué está pasando? Pues que en las mazorcas, en el campo, está creciendo el Fusarium y dejando la toxina allí, en la propia mazorca en el campo, en el elote que llamáis vosotros, o bien en el almacén. Pero en el almacén, como el grano ya está seco, normalmente el Fusarium no crece porque necesita más humedad para crecer. Y lo que crecen son Aspergillus y Penicillium, que pueden producir otras micotoxinas, entre ellas la aflatoxina. Pero normalmente en México el problema es un problema de campo principalmente. O de almacén, si el almacenamiento se hace mal y el grano o no se guarda lo suficientemente seco o se permite que se rehumedezca. Como hemos señalado ya antes, otro problema que tenemos con las micotoxinas es que producen síntomas y enfermedades en muy diferentes órganos dentro del cuerpo del hombre y de los animales. En aquella primera diapositiva que salía el cuerpo humano y os decía, y en el cerebro, y en el pulmón, y en el hígado, pues es que producen hepatotoxicidad, carcinogénesis, problemas reproductivos, digestivos, problemas del sistema nervioso, problemas pulmonares, inmunotoxicidad, nefrotoxicidad, y además varias micotoxinas pueden producir el mismo síntoma, con lo cual todo se complica un poco más. Pero una cosa que tienen en común casi todas las micotoxinas es que producen inmunosupresión. Por lo tanto, tenemos otro problema. Si consumen micotoxinas, los animales son más propensos a contraer otras enfermedades, porque tienen el sistema inmunitario debilitado
por culpa de las micotoxinas. Además que, como hemos dicho hace un momento, lo normal es encontrar más de una micotoxina en un pienso o en un alimento. ¿Qué pasa cuando hay más de una micotoxina en un alimento? Pues que esa presencia de más de una micotoxina puede tener efectos aditivos. El efecto negativo de una toxina se suma al efecto negativo de otra toxina, o lo que es peor, puede tener efectos sinérgicos. El efecto negativo de dos micotoxinas que se encuentran a la vez en un pienso se multiplica. Por el hecho de que hay más de una micotoxina, el efecto es más grave que si estuviera una de ellas solas. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo: cuando en un pienso para aves se encuentra deoxinivalenol y toxina T2, por el hecho de encontrarse las dos micotoxinas, el efecto tóxico, que suele ser disminución de ganancia de peso y lesiones en la boca, se magnifica, se multiplica. Y aquí tenéis fotografías de diferentes animales en los que se observan síntomas de haber tenido una intoxicación por micotoxinas. Las fumonicinas producen edemas pulmonares en cerdo, pulmones encharcados, ¿vale? La zearalenona, esa que os decía antes que era como una hormona sexual, produce dilatación y enrojecimiento de la vulva en cerdas. Fijaos ahí, la vulva está muy enrojecida y muy dilatada. Nefrotoxicidad por las micotoxinas, este riñón no está sano, está amarillo, está friable. Prolapso rectal causado también por la zearalenona, se sale el recto por fuera del ano. Daño hepático, fijaros, esto es un hígado sano en un ave y esto es un hígado de un ave intoxicada por aflatoxinas, lo veis amarillo, ¿vale? Mucho más pálido. Producen cambios de pigmentación en las patas de las aves, esto es una pata normal de una gallina y esto es las patas de gallinas que consumen aflatoxinas, o también ocurre con la ocratoxina. Lesiones en la boca de las aves por culpa de los tricotecenos, lesiones en la molleja, pobre desarrollo de las plumas, también causado por la ingestión de tricotecenos, pérdida de ganancia en peso. Fijaros, estas aves están sanas, estas aves han consumido una dieta con aflatoxinas o esta ha consumido una dieta con toxina T2. Comparada con el control, fijaros, alimentadas a la vez con el mismo pienso, si el pienso está sano, este ave ha ganado 5,6 kilos y esta solo 1,9 kilos. Fijaros, aquí esta fotografía es muy ilustrativa. Estos son dos cerdos de la misma camada que han sido alimentados, el cerdo A con un pienso sano, sin micotoxinas, y el pienso B, ese pienso contenía 5 miligramos de deoxinivalenol, aquella famosa vomitoxina de la que os hablaba antes, por kilo de pienso durante 7 semanas. Fijaros la diferencia de peso que se puede observar entre los dos cerdos. Y esto, si no pones esta foto, si no ves esta comparativa, puede pasar desapercibido para un ganadero y está perdiendo mucho dinero porque sus cerdos no están engordando lo que tendrían que estar engordando para el pienso que están comiendo. Eso es mucho dinero que pierde la industria ganadera por culpa de que sus piensos tienen micotoxinas. Bueno, pues aquí tenemos planteado el problema, y como veis no es un problema pequeño. ¿Por qué? Pues porque afecta a muchas materias primas, sobre todo afecta a los cereales, con los cereales hacen piensos, por lo tanto eso hace que se afecten a los animales. Los animales tienen problemas de salud, problemas de ganancia de peso, problemas de que su carne, sus huevos, su leche contienen micotoxinas. Y claro, una vez planteado el problema nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos para mitigar todo esto? ¿Qué está en nuestra mano hacer para intentar que esto cada vez sea un problema más pequeño? Bueno, pues se puede actuar en diferentes puntos. Antes os he comentado, el problema puede venir de campo. Puede venir de campo, que el moho crezca directamente sobre las mazorcas o sobre las espigas cuando están en campo. Por lo tanto, hay que hacer controles en campo. ¿Y en campo qué se puede hacer? Aplicar insecticidas, fungicidas y herbicidas, especialmente insecticidas y fungicidas. Los insectos son la puerta de entrada de los mohos a los cereales, ¿vale? Controlar los residuos de cultivo cuando se cosecha, toda la materia vegetal que queda en el campo, retirarla porque es inóculo de hongo para la siguiente cosecha. Que las plantas no sufran estrés, o sea, que tengan el agua que tengan que tener, pero no más del agua que tengan que tener, o sea, controlar las condiciones de cultivo.
Se está viendo que la utilización de plantas transgénicas, de maíz transgénico, el maíz transgénico tiene menos micotoxinas porque tiene menos insectos, ¿vale? Y rotar cultivos, no estar siempre plantando lo mismo en el campo. Ahora planto maíz, pero luego planto trigo o planto otra planta. Eso en campo. Luego, cosechar en el momento adecuado, ¿vale? No dejar la planta demasiado tiempo en el campo. Cuando se pueda cosechar, cosecharla y meterla en silos que estén limpios y el grano que vas a meter en ese silo que esté limpio y que esté seco. Importantísimo que los granos estén secos. Y en post cosecha, cuando ya tenemos los granos en los silos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Controlar que no haya insectos, controlar que no haya hongos, por lo tanto insecticidas y fungicidas, controlar que como los he metido en el silo secos no se humedezcan, por lo tanto control de humedad, controlar la temperatura, que no suba la temperatura por encima porque el hongo va a crecer si aumenta la temperatura, y ventilar el silo, que haya corrientes de aire dentro del silo o que haya movimiento del grano dentro del silo para que se pueda airear. Y la última zona donde podemos actuar, en el caso de las micotoxinas, es como si todo esto fracasa, al final lo que pasa es que con ese grano enmohecido y con micotoxinas vamos a fabricar piensos, añadirle al pienso algo que haga que la micotoxina en el animal que se lo va a comer no ejerza su efecto tóxico. O sea, añadir al pienso algún tipo de antídoto, algún tipo de compuesto que impida que el animal se ponga enfermo, ¿vale? Es lo que llamamos utilización de absorbentes o compuestos biodegradadores. Y de eso os hablaré en la segunda hora que tengo con vosotros, porque es una de las líneas de investigación que lleva mi grupo, la búsqueda de compuestos que sirvan para añadirlos a los piensos y que ese pienso, si tiene micotoxinas, no ejerza su efecto tóxico sobre el animal porque al pienso le hemos añadido algo que hace que la micotoxina no pueda atravesar la barrera gastrointestinal del animal y por lo tanto no entre dentro del animal y salga con las heces del animal y no ejerza su efecto tóxico. Bueno, y más o menos esto ha durado una horita, como tenía más o menos previsto, y si tenéis alguna pregunta, pues quedo a vuestra disposición. ¿No se puede realizar el proceso de degradación en el humano en vez del animal? A ver, el problema del humano es que no te van a permitir según qué cosas se permiten con los animales, ¿vale? ¿Existen antídotos en el caso de que un ser humano se intoxique de una forma aguda? Pues mira, si hubiera una intoxicación aguda de un ser humano que consumiera un alimento muy contaminado con micotoxinas, yo le daría carbón activo, ¿vale? El carbón activo es un absorbente universal que va a absorber seguramente las micotoxinas que hayas consumido. Pero esto no lo puedes pensar dárselo al ser humano de continuo. Esto es para una intoxicación aguda cuando hay un problema puntual, ¿vale? Sin embargo, con los animales sí que se hace. Con los animales sí que se añade de forma continua a los piensos pequeñas cantidades de estos antídotos, pequeñas cantidades de estos absorbentes para que los tengamos protegidos a lo largo de toda su vida. Vidas que en muchos casos son más cortas que las vidas de los seres humanos, ¿vale? Pero en el caso de la alimentación humana no se contempla la utilización de estos compuestos de absorbentes. Pero también fíjate una cosa, en Europa sobre todo está muchísimo más controlada la micotoxina en la alimentación humana que en la alimentación animal. O sea, es muy raro que entre micotoxina en la alimentación humana en niveles muy elevados si estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Sin embargo, en la alimentación animal a veces sí que se nos escapa porque, como os decía antes, solo está legislada la alfa-toxina B1. De lo demás hay recomendaciones. Como hay recomendaciones, pues hay veces que la gente cumple las recomendaciones y hay veces que la gente no cumple las recomendaciones. Por lo tanto, quizás los esfuerzos están más puestos en la alimentación animal porque hay menos legislación. En el caso de la alimentación humana, al haber una legislación mucho más restrictiva, si el control de calidad de las materias primas se hace como se debe de hacer, no llegan alimentos muy contaminados por micotoxinas a la cadena alimentaria humana. ¿Más preguntas? Antonio, a ver, podemos- perdón. Por ahí hay una pregunta de una de las ¿Sí? chicas. No lo ubico, pero adelante. Yo, ¿Tienes? Sí, dime. ¿cómo podríamos identificar si un alimento tiene micotoxinas, pero sin que se vea a simple vista? Que es lo que usted comentaba, de que, por ejemplo, una manzana
si tenía, no sé, si estaba ya descomponiéndose, al cortarlo podía tener, por lo Sí. que usted comentaba. ¿Cómo podríamos saber qué alimentos tienen y cuáles no? ¿O no se puede? Pues solo se puede mediante el análisis químico. O sea, hay que coger una muestra de alimento y hacer un análisis químico que supone una extracción del alimento con lo que conlleva la destrucción del alimento, ¿vale? O sea, hay que coger una muestra del alimento, hacer una extracción química y analizarlo por una técnica química como puede ser una técnica cromatográfica. La única excepción, podríamos decir, y no del todo fiable, ¿recordáis cuando os he dicho que a las aflatoxinas le pusieron el nombre de aflatoxina B o aflatoxina G porque las B fluorescían de color azul y las G tenían fluorescencia de color verde? ¿Os acordáis? Bueno, pues si tú coges una lámpara ultravioleta y iluminas los granos de maíz y tienen aflatoxinas, vas a ver que esos granos brillan. Y brillan con un color azul si tiene aflatoxina B y brillan con un color verde si tienen aflatoxinas G. Esa es una forma de verlo rápidamente y no destructivamente, ¿vale? Pero depende de la cantidad de micotoxina que tengas. Y por desgracia, cuando tú ves esa fluorescencia es porque hay mucha micotoxina. Pero si hay poca, puede ser que no llegues a detectar la fluorescencia, pero haya micotoxina y a niveles peligrosos. Por lo tanto, la única forma fiable de saber si un alimento tiene micotoxinas es mediante la realización de un análisis químico. ¿Ok, Tania? Sí, ok, gracias. De nada. Al Antonio, principio a de ver, las hojas Emanuel. Manuel, dime, Manuel. presentaba los síntomas, se podrían decir, de las micotoxinas y presentaba las dos formas de respiratoria y consumir los alimentos. Sí. Cada síntoma tiene, no sé, respiratorio tiene más probabilidad de producir algún síntoma que consumiendo la micotoxina. No, a ver, lo que no son síntomas, sino vías de entrada. O sea, la micotoxina puede entrar a tu cuerpo por la vía respiratoria o por la ingestión o a través de la piel. Pero una vez ha entrado en tu cuerpo, sea cual sea la ruta por la que haya entrado, el síntoma, o sea, la toxicidad que va a ejercer, la enfermedad que te va a causar va a ser la misma. ¿Vale? La cuestión es cómo ha entrado a tu cuerpo. Pues puedes haberla inhalado, ¿vale? Y lo normal es que cuando la inhalas a través de la mucosa de la nariz entra en circulación sanguínea, cuando la ingieres a través de la mucosa del intestino entra en circulación sanguínea y cuando entras en contacto con ella a través de los capilares sanguíneos que circulan por debajo de la piel entra en circulación sanguínea. O sea, una cosa son las vías de entrada y una vez han entrado, normalmente al final acaban en circulación sanguínea y van a ejercer su efecto tóxico en el órgano que corresponda. Pues la sangre las lleva al hígado y ahí producen cáncer de hígado, la sangre las lleva al riñón, ahí producen cáncer de riñón, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Manuel? ¿Tocayo? Sí, gracias. ¿Sí? Venga. ¿Más preguntas? Sí, Antonio. Bueno, comentaste algo, un tema que me llamó mucho la atención, o un comentario que me llamó mucho la atención. El asunto del efecto del cambio climático sobre estos aspectos. Es un tema, sin lugar a dudas, muy importante, porque seguramente debido a las variaciones climáticas que se han presentado en el planeta, incluso los hongos se están moviendo de sustrato o Así es. de alimento que contaminan. ¿Cuál es digamos, el salto, por así decirlo, si se ha identificado algún salto de algún moho que normalmente infectaba o infestaba uvas, por poner un ejemplo, y de repente de ser un parásito de las uvas, ahora ya no infecta, bueno, además de las uvas brincó algún cereal o algún alimento que normalmente no se había identificado, y si ese, por así llamarlo, salto, se atribuye a una variación climática. La verdad es que el efecto del cambio climático no se está viendo tanto en que un determinado hongo pase de un determinado sustrato a otro sustrato, de un determinado vegetal a otro vegetal, sino en la distribución geográfica de los hongos.
Por ejemplo, antes os he dicho, cuando os he puesto aquel mapa del mundo, yo os he dicho, fijaros, las aflatoxinas son más abundantes, son más prevalentes en Asia, ¿vale? En Europa no hay tanto problema de aflatoxinas. Bueno, pues eso está cambiando, ¿vale? Eso está cambiando. ¿Por qué? Porque se está viendo como el Aspergillus flavus, que en España, por ejemplo, antes era un problema residual, está ascendiendo desde el sur de España hacia el norte de España, o sea, se está desplazando, se está moviendo dentro de España, está subiendo de zona, está afectando las mismas cosechas. Por eso decía que no es tanto que cambie de cosecha. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las cosechas del norte de España antes no se desarrollaba el Aspergillus flavus porque las condiciones climáticas eran más frías y, sin embargo, ahora en el norte de España las cosechas que antes estaban libres, las cosechas de maíz, por ejemplo, que antes estaban libres de Aspergillus flavus, ahora tienen Aspergillus flavus. Y ahora estamos encontrando más muestras de maíz contaminadas por aflatoxinas en el norte de España de lo que pasaba hace unos años. ¿Por qué? Porque el norte de España ahora, con el cambio climático, en el norte de España hace más calor que hace 50 años. Y eso que está pasando en España está pasando también a nivel europeo. Por ejemplo, en Europa, el norte de Europa, que siempre ha sido una zona más fría, mucho más fría que España, se está calentando. Y entonces se está viendo cómo las especies fúngicas que antes eran típicas del sur de Europa, ahora están empezando a aparecer en cosechas del norte de Europa. Pero las cosechas son las mismas. Es decir, si ese hongo era un problema en el sur de Europa, en el trigo, está empezando a ser un problema en el norte de Europa, en el trigo, ¿vale? No está tanto saltando de especie a invadir, sino que está moviéndose geográficamente hacia las zonas a partir de las cuales ahora puede crecer y antes no podía crecer porque hacía más frío. Ya. Yo recuerdo, Antonio, gracias, fue muy clara tu pregunta, perdón, tu respuesta. No quisiera que se me pasara, yo recuerdo que la primera vez que conocí a Antonio, me hizo un comentario que realmente a mí me dejó impactado. Como ya comentó Antonio, pues el consumo de maíz en México y en Centroamérica en general es un consumo bárbaro, somos de los, para consumo humano, porque en muchos países el maíz se consume, pero más como alimento para ganado. Estados Unidos es de los principales consumidores de maíz, pero para alimento ganadero. En México no. En México y en Centroamérica el consumo de maíz principal es para la dieta humana. Yo recuerdo que Antonio me hizo un comentario que a mí me llamó la atención, que a pesar de que el maíz es el principal sustrato de Fusarium y por lo tanto mucho maíz está contaminado por fumonicinas, Antonio me comentó que si nuestros ancestros prehispánicos no hubiesen ideado el proceso de nixtamalización, quizás el índice quizás mucha gente se hubiese muerto por intoxicaciones por fumonicinas. Me gustaría, Antonio, que nos platicaras más de esto, porque sin lugar a dudas es un tema que a los mexicanos nos interesa muchísimo, pues el proceso de inactivación por estos métodos, incluso ancestrales y prehispánicos, ¿no? Sí, sí. Sin ninguna duda. O sea, la nixtamalización, bueno, vosotros sabéis de nixtamalización mucho más que yo, pero es un proceso que a una temperatura y tratamiento químico, con cal, ¿vale? Y como proceso químico tiene un efecto sobre las micotoxinas de forma que las destruye, ¿vale? Especialmente las aflatoxinas, ¿vale? Eso explica lo que decía justamente el doctor Iván, que a pesar de que históricamente, porque fijaros, ahora tendréis un maíz con una determinada cantidad de micotoxinas, pero lleváis a cabo controles de ese maíz. En la antigüedad se consumía el maíz estuviera como estuviera, ¿vale? La nixtamalización destruye en gran parte las micotoxinas, digo en gran parte, no del todo, destruye en gran parte las micotoxinas que puedas tener el maíz. Por lo tanto, siendo un método cuya finalidad es tecnológica, porque el maíz nixtamalizado no tiene, la harina de maíz nixtamalizada no tiene las características de una harina de maíz no nixtamalizada, y eso permite, por ejemplo, hacer tortillas que son más flexibles, ¿vale? También cambia el aroma, cambia el sabor, etcétera, etcétera. Como efecto secundario está que si el maíz con el que se ha hecho esa harina nixtamalizada
tenía micotoxinas, ese proceso las ha destruido en gran medida. No completamente, pero en gran medida. Lo que cabe plantearse es, en el fondo, ¿qué fue antes? ¿Qué fue antes? Si fue, vamos a buscar una técnica para nixtamalizar, o viendo que está, no conscientemente, porque esto es empírico, antiguamente esto era empírico, pero la población que consumía harina nixtamalizada seguro que estaba más sana que la población que no consumía harina nixtamalizada. Por lo tanto, la selección natural acaba seleccionando a aquellas poblaciones que han adquirido unos hábitos alimentarios que les proporcionan una mayor salud. Por lo tanto, ni que fuera de forma empírica, vuestros ancestros prehispánicos seleccionaron esa forma de tratar el maíz porque seguramente las poblaciones que lo hacían enfermaban menos por culpa de las micotoxinas. Y antiguamente habría muchísimos más problemas de micotoxinas que ahora. Sí, sí, gracias Antonio. Sí, como dato, igual a lo mejor es un dato curioso, ¿no? O un dato que nos llama la atención, pero muy vigente, o sea, más que un dato curioso, un dato muy vigente, pero además yo creo que eso también permite valorar mucho el conocimiento ancestral, ¿no? Toda esta parte de la cultura de los pueblos, que seguramente está vigente en todos los pueblos del mundo, y como un conocimiento empírico, pues ahora lo podemos explicar con fundamento científico, ¿no? Sí, Creo sí. que es un ejemplo muy importante para los mexicanos, pero también muy palpable, porque pues, obviamente seguramente cuando se inventó la nixtamalización de una manera totalmente empírica, quizás para tener tortillas más flexibles, más tragables, incluso, de manera indirecta, se combatió el riesgo de intoxicaciones por hongos del maíz, ¿no? Entonces, esta parte a mí me llama mucho la atención porque seguramente mucho del conocimiento empírico sigue siendo conocimiento empírico, y creo que también es momento pues de rescatar algunas cosas que seguramente hay por ahí y tratar de darle el sustento científico, ¿no? Y bueno, qué bueno, porque todos los días comemos tortillas o al menos productos derivados del maíz, ¿no? Fíjate, Iván, Entonces, una cosa, no sé si habéis caído, cuando he puesto la lista de alimentos que pueden contener micotoxinas, había un alimento que a lo mejor puede sorprender cuando lo ves que esté ahí en la lista, y además es un alimento del que consumimos bastante y algunos abusamos bastante, que es el café. El café. Y tú, ahí está tu dosis diaria de ocratoxina. ¿Ves? Ahora te acabas de ingerir tus nanogramos de ocratoxina a diarios, ¿no? Y uno, cuando piensa en el café, y a ver, en esa taza de café que tú te acabas de beber, seguro que hay ocratoxina, seguro, ¿vale? La cuestión es que habrá unos niveles muy por debajo de los que serían peligrosos, ¿vale? Pero seguro que habrá ocratoxina. Y tú piensas, vamos a ver, el café. ¿El café cuál es el problema? El café en campo, en el cafetal, crece el hongo y deja la toxina en el grano de café verde, ¿vale? Pero ese grano de café verde, desde que tú tienes ese grano de café verde hasta que tienes esa taza que te estás bebiendo, le pasan muchas cosas a ese café. Ese café se fermenta, lo primero. La fermentación tiende a destruir las micotoxinas. La segunda cosa que se hace con ese café es que se tuesta. Es un tratamiento térmico, además un tratamiento térmico potente. Tendría que destruir micotoxinas. El calor tiende a destruir las moléculas. Pero es que después lo infusionas con un agua hirviendo. Le haces otro tratamiento térmico. Y sin embargo, yo te acabo de asegurar de que ese café contiene ocratoxinas. Y eso es un elemento que no ha salido aquí porque va a salir en la próxima charla, pero es la elevada resistencia que tienen las micotoxinas a ser destruidas. Son, sobre todo, muy termoestables, ¿vale? Por eso antes insistía y decía, no, la nixtamalización se carga gran parte de las micotoxinas que hay en la materia prima, pero no todas, porque son muy termoresistentes, son muy difíciles de destruir. Por eso, aunque hagas una nixtamalización, no te aseguras que el 100% de las micotoxinas desaparezcan, aunque fabriques una taza de café, no te aseguras que el 100% de las micotoxinas desaparezcan. sí, bueno, pues
Es claro, ¿no? Es claro y sobre todo, como bien comentas, ¿no? El problema quizás no son las intoxicaciones agudas, por eso se les da menos importancia a la que deberían de estos metabolitos, ese tipo de contaminación. El problema es la toxicidad crónica. Claro. Y luego nos preguntamos, pues, ¿por qué cada día más cáncer, ¿no? Cada día más tumores, cada día más enfermedades crónico-degenerativas y pues sin lugar a dudas tiene que ver con el estilo de vida en el que incluye pues nuestros hábitos de consumo, ¿no? Y Sí. lo que seguramente pasa en México, a lo mejor en Europa no pasa, pero yo casi estoy seguro que los productores, vamos a decir, de manzana, los productores de manzana del norte de México, su principal mercado es la exportación. Ujú. Y esa manzana quizás va analizada, libre de micotoxinas, ¿no? Y la manzana que se contamina, como bien lo dijiste, se utiliza para producir jugos o zumo, como le llaman ustedes, Ujú. y ese jugo, pues normalmente queda para el comercio local, para el consumo local. Entonces, lo que pasa en México es que si en Europa hay regulación que podría ser mejor, en México seguramente hay menos regulación y entonces los productos que no pasan esa regulación, pues quedan para consumo local. Normalmente en México nos preocupamos mucho tú sabes, por ejemplo, aquí en Nayarit es una zona productora de mango. Y normalmente los que no somos especialistas en esto, pensamos el mango grande, el mango de mayor tamaño se va al extranjero y el mango de menor tamaño se queda para el comercio local. Pero el tema no se reduce a una cuestión de tamaño del fruto, sino también al tema de contaminación por agroquímicos, ¿no? Ujú. Que ahí sí hay mucha regulación en México porque hay en aduanas si un producto lleva algún insecticida, simplemente no pasa, Pasa. pero el tema de las micotoxinas creo que en México está muy poco explorado. Y entonces, como el consumir productos de baja calidad o contaminados, pues incluso se está quedando acá, ¿no? Porque algo está claro, los grandes productores no pierden. O sea, el producto de gran nivel se va al extranjero y el producto Y el de otro bajo se, nivel y se el otro convierte en jugo, se se convierte. redirecciona seguro, eso está claro. Sí, Claro, sí, sí. claro. Entonces, ese es un gran problema, Y ¿no? fíjate una cosa que muchas veces piensas, o piensa la industria a veces, ¿no? Dice, bueno, no pasa nada aunque la manzana sea de mala calidad, porque esto al final va a acabar siendo un producto pasteurizado, ¿vale? Sí, la pasteurización te va a dar una seguridad, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, te va a dar una seguridad de que ahí no va a haber problemas microbiológicos. Pero la patulina que está en esa manzana, el calor no la destruye. Por lo tanto, desde el punto de vista microbiológico, esa manzana hecha con ese zumo de manzana hecho con manzanas, digamos, no perfectas, desde el punto de vista microbiológico es perfectamente bebible, no hay problema, pero desde el punto de vista micotoxicológico, la patulina que estaba en esas manzanas, la pasteurización no la ha destruido. ¿Vale? Y el asunto es ese, pues, que es como es toxicidad crónica, Claro. la posibilidad, o más bien la probabilidad de relacionarlo con un consumo que sucedió hace 30 años, pues es prácticamente imposible. Claro. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Y además tenemos un aumento en la esperanza de vida. Es decir, antiguamente la Claro, gente con 50 años eran unos ancianos que se morían. claro, sí, Ahora la gente se muere a los 90 o a los 100. Entonces sí, estás sí, 50 años más consumiendo tu pequeña dosis de micotoxina con la leche, con el café, con el vino, con los cereales, con la tortilla de maíz, 50 años más de lo que estaban nuestros ancestros. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que aparecen todos estos cánceres. No digo que todos los cánceres aparezcan por micotoxinas, Dios me libre, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos más años expuestos a tóxicos que ejercen su labor con toxicidad crónica. Y por eso aparecen cánceres a edades más mayores. claro. Pues bien, no sé si hay alguna otra pregunta, porque nosotros, Antonio y yo, no la podemos pasar
platicando de esto. Aquí hay un comentario, Antonio, en el chat, dice, Sí. tomando en cuenta que aquí en México no existe legislación que regulen a estas sustancias, bueno, sí hay, Sí sí hay. hay regulación, Sí sí hay hay, sí. legislación. De Por lo aflatoxina sí que tanto, hay. sí, sí, sí. Por lo tanto, ¿qué tan relevante es tomar en cuenta la legislación de la Unión Europea para regularnos y qué se debe hacer para que aquí tengamos este tipo de regulación? Bueno, sí hay regulación. Sí hay. Para las Seguramente es aflatoxinas menos sí que hay. estricta, seguramente es menos estricta que la regulación europea, pero sí, entonces sí hay reglamentos mexicanos, hay que revisarlos. Seguramente son menos estrictos que los europeos, eso seguro. Sí. ¿Y qué tenéis que hacer ahí para que tengáis ese tipo de regulación? Pues presionar a los políticos, que son los que regulan. Al final, por desgracia, los científicos damos la información, pero los que regulan son los políticos. Por lo tanto, hay que hacer presión desde las instancias que tengáis vosotros, que pueden hacer presión a los políticos. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Bueno, pues la Agencia Española de Seguridad Alimentaria es la que hace los informes técnicos que luego presenta al gobierno para decir, oye, esto es un problema, habría que legislar. Y luego además tenemos esta supraestructura multinacional que se llama Unión Europea, que nosotros nos reglamos por los reglamentos que son comunitarios, ¿no? ¿Que no hay regulación en México? Pues como dice, ¿quién ha sido? Porque no sé si pone aquí el nombre, el que lo ha dicho. Herminia, como dice Sí. Herminia, ¿podríais de momento basaros en la regulación europea? Hombre, pues no sería un mal punto de partida. Pero fíjate, a ese respecto sí que voy a decir una cosa. La regulación europea para alimentación humana está bien. Yo soy europeo y considero que esa regulación europea para alimentación humana está bien. ¿Se podría mejorar? Se podría mejorar, pero está bien. Pero la regulación europea para alimentación animal es muy deficiente por varios motivos. Porque solo tiene una micotoxina legislada, que es la aflatoxina B1, con niveles máximos autorizados, y porque las otras micotoxinas para los que hay reglamentos son recomendaciones, y son recomendaciones que los propios fabricantes de pienso y los propios ganaderos consideran que son extremadamente generosas. ¿Qué quiere decir? Que si los piensos que tú fabricas cumplen esas recomendaciones, por lo tanto dirías, oye, estoy dentro de lo que me recomiendan, no me he pasado por encima de lo recomendado. Es muy probable que los animales tengan problemas. Por eso la industria de los piensos y la industria ganadera, a pesar de que existen las recomendaciones de la Unión Europea, se ha autoimpuesto niveles más bajos de los que tienen esas recomendaciones. Porque saben que si cogen como buenos esos niveles recomendados, sus animales van a tener problemas. Y ellos mismos se han puesto límites, y ahí ¿quién trabaja mucho? Pues trabajan mucho asociaciones de ganaderos, asociaciones de fabricantes de piensos, que le dicen a sus asociados, oye, la recomendación son 1000, pero procurad no fabricar más de 500, porque si fabricáis con 700, aunque no estás llegando a 1000, vas a tener problemas con tus piensos. Y ahí están actuando mucho las asociaciones profesionales, recomendando a los fabricantes de pienso y recomendando a los ganaderos que estén por debajo de lo que recomienda la Unión Europea, porque los niveles de la Unión Europea son en exceso generosos. ¿Sí, Herminia? Sí, parece que sí, Antonio, parece que sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Tienes otra charla que está enlazada con esta, Antonio? Sí. Entonces, sí. Si no hay alguna pregunta de esta primera parte, jóvenes, podemos comenzar, Antonio, con la segunda parte de la Muy sesión. bien, pues voy a cargarla. ¿Se ve en la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, Antonio, adelante. Me estáis dejando seco, ¿eh? Tengo que reponer de vez en cuando líquido. Bueno, pues vamos a la segunda de las charlas, que entronca un poco más ya con lo que estamos haciendo desde el punto de vista de investigación en mi grupo de investigación. Una de las líneas que llevamos adelante en mi grupo de investigación. Y esta línea, una vez os he presentado el problema, intenta
solucionar aquella pregunta con la que casi acabamos la primera charla, y es, ¿y ahora qué hacemos? Sabemos que tenemos un problema, sabemos que tenemos micotoxinas, sabemos que es una cosa frecuente, que nos la encontramos en los cereales, que nos la encontramos en los piensos, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a intentar darle algún tipo de solución en la medida de lo posible, porque no es nada fácil. A ver... Esto no pasa. ¿Se ha movido ahora la diapositiva? ¿Sí? Sí, Antonio, adelante. Vale. Bueno, pues como hemos visto ya en la charla anterior, las micotoxinas son moléculas químicamente muy diferentes. Ahí tenéis otra vez un recordatorio donde las podéis ver a la vez todas, diferentes micotoxinas con sus estructuras químicas, ¿vale? Tienen en común, como os he comentado antes, que suelen ser de bajo peso molecular. Quizás la excepción son las fumonisinas, ¿vale? Pero la mayoría son moléculas realmente de un peso molecular relativamente bajo y una gran estabilidad. Antes lo hemos comentado, ¿no? Fíjate, la estabilidad térmica de una ocratoxina, esta molécula de aquí, por ejemplo, esta tiene una estabilidad térmica bestial, es resistente a la fermentación, al tostado y a la ebullición, y aún así todo te la encuentras en el café. ¿Eso en qué se traduce? Pues que es muy difícil destruir estas micotoxinas con métodos físicos o con métodos químicos, y especialmente son resistentes a los tratamientos térmicos. Si tú haces una revisión de la literatura científica y entras en el Web of Science o entras en el Scopus y pones mycotoxin y detoxification o cosas de este estilo, te encontrarás cientos, si no miles, de artículos científicos donde diferentes científicos de todo el mundo han probado lo que se les ha ocurrido para intentar destruir las micotoxinas. Y cuando digo lo que se les ha ocurrido, son métodos químicos, métodos físicos, métodos biológicos, de todo tipo. Lo que se les puede haber ocurrido lo han probado, ¿vale? Pero al menos en la Unión Europea tenemos un problema. Y el problema es que tenemos un reglamento, que es el reglamento 1881/2006 de la Comisión Europea, que nos prohíbe hacer dos cosas. La primera de las cosas que nos prohíbe es algo que va con la naturaleza humana. Uno lo primero que piensa es, si yo tengo un saco de maíz que tiene 1000 partes por billón de aflatoxina y tengo otro saco de maíz que tiene 0 partes por billón de aflatoxina, los junto y ahora tengo 2 sacos con 500 partes por billón, ¿vale? Al juntarlos y mezclarlos, lo que he hecho es diluir la micotoxina que está en el maíz contaminado con el maíz sano, ¿vale? Bueno, pues eso está específicamente prohibido por la regulación europea. Dice, los productos alimenticios que cumplan los contenidos máximos establecidos en el anexo es un anexo que dice la cantidad máxima de micotoxinas que puede tener un producto alimenticio, o sea, los que están bien no se pueden mezclar con productos alimenticios que superan esos contenidos máximos. Por lo tanto, prohíbe la dilución, prohíbe mezclar grano contaminado con grano no contaminado. Grano contaminado por encima del nivel permitido con grano no contaminado. La pregunta que me soléis hacer es, eso está prohibido por la reglamentación europea, pero ¿se hace? ¿Las fábricas de pienso lo hacen? Pues no deben de hacerlo, porque está prohibido. Yo no pondría la mano en el fuego de que no se haga. Lo que sí que se suele hacer, y eso es legal, lo que os voy a decir ahora sí que es legal, es las fábricas de piensos analizan las materias primas, y si tienen un maíz que tiene un nivel de micotoxinas que para una determinada especie animal es un nivel peligroso y para otra especie animal no lo es tanto, no todas las especies animales responden igual a la misma cantidad de micotoxinas. Por ejemplo, los rumiantes son mucho más resistentes a la intoxicación por micotoxinas. ¿Por qué? Porque tienen el rumen y en el rumen hay protozoos. Y los protozoos llevan a cabo una cierta degradación de las micotoxinas. Y por eso, si tú tienes un pienso contaminado con micotoxinas y se lo das a un cerdo, se pone malo, se lo das a una vaca, no se pone mala. Bueno, pues los fabricantes de piensos muchas veces lo que hacen es redirigir la materia prima para fabricar pienso para rumiantes en lugar de fabricar pienso para cerdos, si esa materia prima tenía bastantes micotoxinas. Ojo,
no micotoxinas por encima de lo recomendado, por encima de lo legal, porque eso sí que ya no se puede hacer. Pero si tenía bastante micotoxina, pues dices, bueno, pues como tiene esa materia prima bastante micotoxina, la voy a dirigir a otra especie animal que no es tan sensible. Pero lo que está claro es que el reglamento prohíbe la dilución. No puedes mezclar material contaminado con material no contaminado, ¿vale? Y la otra cosa que prohíbe el reglamento, además de forma específica, es la descontaminación química. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes introducir en el proceso de fabricación de un alimento una etapa cuya finalidad sea destruir químicamente las micotoxinas. Claro, por ejemplo, hace un momento hablábamos de la nixtamalización. La nixtamalización es un proceso químico, pero no se ha creado para destruir las micotoxinas, aunque su efecto lateral sea destruir las micotoxinas. Se ha creado con una finalidad tecnológica, conseguir una masa de harina de maíz más flexible y con ciertas características ergonolépticas. Eso está permitido. Pero tú lo que no te puedes plantear es, teniendo un proceso de fabricación de alimentos, voy a introducir una etapa nueva con la única finalidad de destruir las micotoxinas y que esa etapa sea de destrucción química. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas micotoxinas, cuando son sometidas a un tratamiento químico, se transforman en otro compuesto que sigue siendo tóxico. Pero como no es el compuesto que tú vas buscando cuando haces un análisis, no encuentras el compuesto que te preocupa, no encuentras la micotoxina que te preocupa. O sea, tú tienes, por ejemplo, en un alimento la aflatoxina, la sometes a un tratamiento químico, se transforma en otro compuesto diferente. Cuando tú ese alimento lo analizas, vas buscando la aflatoxina, no la encuentras porque se ha transformado en otra cosa, pero esa otra cosa sigue siendo tóxica. Por eso la Unión Europea también ha prohibido la descontaminación química. Por lo tanto, tenemos unas moléculas que son muy estables, muy termorresistentes, que no las podemos diluir, que no las podemos tratar de forma química. ¿Qué nos queda? Especialmente o casi exclusivamente desde el punto de vista de la alimentación animal. ¿Qué nos queda? Pues nos queda el reglamento 386 del año 2009, que creó una cosa que antes no existía, antes del año 2009 no existía, y es un nuevo grupo de aditivos para piensos. A los piensos se les pueden añadir muchísimos aditivos diferentes, aditivos antiapelmazantes, antiaglomerantes, aromatizantes, vitaminas, tú le puedes añadir al pienso muchísimas cosas. La Unión Europea a partir del año 2009 permitió la creación de un nuevo grupo de aditivos y ese nuevo grupo de aditivos dice específicamente el reglamento que son compuestos que son reductores de la contaminación de los piensos por micotoxinas y concreta, porque son sustancias que pueden suprimir o reducir la absorción, promover la excreción o modificar el modo de acción de las micotoxinas. La idea de estos compuestos, de estos aditivos, es que el animal que ingiera un pienso con micotoxinas, esas micotoxinas o bien no puedan atravesar el tracto gastrointestinal del animal y por lo tanto, tal y como entran por la boca, salen con los excrementos, o bien si llegan a atravesar el tracto gastrointestinal, el animal que consume esos aditivos las puede metabolizar, antes hablábamos de la metabolización de las micotoxinas, las puede metabolizar más rápidamente a compuestos no tóxicos. Ahora bien, lo que también te dice la Unión Europea es que el uso de estos compuestos, que en cierta forma es como una especie de antídoto, que el uso de estos compuestos no significa que, como tengo un antídoto, ya puedo utilizar materias primas muy contaminadas, ya puedo meterlos en piensos que exceden los niveles legales de aflatoxinas o de otras micotoxinas. No. En teoría, esto está para añadirlo a piensos que en ningún caso superan los niveles máximos permitidos de aflatoxina o los niveles máximos recomendados de las otras micotoxinas. Sería un elemento más de seguridad, pero no se puede sobrepasar nunca los niveles máximos legislados o recomendados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que llamamos compuestos adsorbentes. La idea es, yo le añado al pienso un compuesto adsorbente de forma que cuando el animal consume ese pienso, si en ese pienso hay micotoxinas, en el momento en el que el animal empieza a masticar el pienso, el adsorbente se une a la toxina y ese compuesto nuevo, fruto de la unión del adsorbente a la micotoxina, no puede atravesar el tracto intestinal. Normalmente porque, aunque la micotoxina tiene un tamaño, un peso molecular muy pequeño,
la unión de la micotoxina con el adsorbente genera un compuesto de tan gran peso molecular que no puede atravesar el tracto intestinal y sale excretado con las heces del animal. Si yo tuviera que hacer una carta a los Reyes Magos y pedir qué querría yo que tuviera mi adsorbente ideal, yo soy fabricante de piensos, y digo, mira, quiero añadirle a mi pienso un adsorbente contra las micotoxinas. ¿Qué le voy a pedir a ese adsorbente de forma ideal? Bueno, pues lo primero que le pediría es que sea eficaz, que sea capaz de absorber las micotoxinas y que esa eficacia se haya demostrado tanto en experimentos en laboratorio, lo que llamamos experimentos in vitro, como que se haya demostrado en experimentos en granja, con animales, experimentos in vivo. Lo primero, eficacia. Lo segundo, teniendo en cuenta que estamos hablando de que ese absorbente que se ha unido a la micotoxina tiene que atravesar todo el tracto intestinal del animal, la boca, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el rumen, si estamos hablando de un rumiante, sabéis que en las diferentes porciones del tracto intestinal hay diferentes niveles de pH. Por ejemplo, en el estómago el pH es muy ácido, en el intestino el pH es neutro. Bueno, pues le tengo que pedir a este compuesto que sea estable a esos cambios de pH. No me serviría de nada que fuera funcional a pH ácido y no funcionara a pH básico. No, tiene que ser estable a todos los niveles de pH. Tercera cosa que le pediría a este adsorbente ideal, que sea capaz de absorber incluso muy pequeñas concentraciones de micotoxina en el pienso, que es lo que cabe esperar, porque estamos diciendo que esto hay que añadirlo a piensos que cumplen legislación, por lo tanto piensos que no tienen demasiada micotoxina, por lo tanto una alta afinidad capaz de absorber bajas concentraciones de micotoxina. Pero también que ese compuesto no se sature fácilmente, o sea, que también tenga una alta capacidad, que no llegue a la saturación rápidamente. Que la unión del adsorbente y la micotoxina sea muy rápida, o sea, prácticamente en cuanto el animal mastica el pienso y aquello empieza a estar húmedo, porque el pienso está seco, en cuanto aquello se humedece, que el absorbente absorba la micotoxina y además que no la suelte, por lo tanto, rapidez y bajo nivel de desorción. O sea, que una vez se forma la unión micotoxina-absorbente, esa unión no se rompa, ¿vale? Puestos a pedir, porque ya os digo, esto es una carta a los Reyes Magos, puestos a pedir, ¿qué más podemos pedir? Pues que ese absorbente me las absorba todas. Bueno, claro, hemos dicho 400 o 500 micotoxinas. Que un absorbente sea capaz de absorber 400 o 500 moléculas diferentes, como podéis imaginaros, no va a ser posible, pero al menos que me absorba las más importantes, las que están legisladas, ¿vale? ¿Qué más le voy a pedir? Hombre, pues que absorba micotoxinas, sí, pero que no me absorba otras cosas que sí que necesita el animal, como puedan ser minerales, vitaminas, pigmentos, aminoácidos, cosas que son buenas para el animal, que el animal las necesita en su alimentación. Por lo tanto, vamos a pedirle que absorba otras cosas. O sea, que no absorba otras cosas que son importantes para el animal. Una cosa obvia y básica, que en sí mismo ese absorbente no sea tóxico, porque si vamos a combatir un tóxico, añadir un tóxico al alimento, mal vamos. Por lo tanto, que la inocuidad del absorbente, que sea toxicidad nula. Y que el propio absorbente, como lo voy a añadir a un pienso, no aporte cosas malas para el pienso, o sea, que no aporte metales pesados, ni dioxinas, ni plaguicidas, ni bacterias, ni hongos, ni nada que sea malo. Y luego ya desde un punto de vista tecnológico, como lo tengo que añadir a un pienso, bueno, pues que tenga una granulometría homogénea, o sea, que sea un polvo fino, que lo pueda mezclar bien con el resto de componentes del pienso, que tenga una baja capacidad higroscópica, o sea, que no tenga una gran capacidad para absorber agua, ¿vale? Porque si no, los piensos quedan húmedos y los piensos húmedos tienen problemas. Un bajo nivel de inclusión, claro, que la cantidad que tengo que añadir de este absorbente al pienso sea pequeñita. Estamos hablando de añadirle un 0,1%, un 0,2% de este absorbente al pienso. Claro, si tengo que añadir un 20%, si un 20% de la composición del pienso tiene que ser absorbente, además de que me sale muy caro, claro, ese pienso no alimentará lo que tiene que alimentar. Por lo tanto, un bajo nivel de inclusión y a pesar de que voy a añadir poca cantidad, a ser posible que sea barato este producto, ¿vale? Fijaros la cantidad de cosas que yo le he pedido a un absorbente ideal. Claro, esto es una carta a los Reyes Magos. No siempre los Reyes nos traen todo lo que pedimos. Pues no existe un absorbente que cumpla todas y cada una de las cosas que he puesto en esta carta ideal. No existe. Hoy en día no existe todavía
nadie que haya descubierto un adsorbente que lo cumpla todo lo de esta lista. Y hay que tener en cuenta cuando vamos buscando adsorbentes de micotoxinas, este tipo de antídotos de micotoxinas, hay que tener en cuenta, por una parte, el adsorbente, y la estructura física del adsorbente, cuál va a ser su carga total, cómo es la distribución de su carga, qué tamaño de poro tiene, cuál es su área superficial. Del área superficial hablaremos luego. Pero, claro, no solo está el adsorbente, está la toxina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta por parte de la toxina? ¿Cuál es su polaridad? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuál es su distribución de cargas? Aquí, por ejemplo, tenéis una gráfica donde veis la relación en cuanto al tamaño y la polaridad de las micotoxinas. Por ejemplo, las más pequeñas de las micotoxinas son las aflatoxinas, las más grandes de las aflatoxinas son las fumonisinas. Las fumonisinas son moléculas muy grandes, las aflatoxinas son moléculas muy pequeñas. Entre medio están el resto de micotoxinas. Sin embargo, eso si miro el tamaño. Si miro la polaridad, es justo al revés. La más polar de las micotoxinas, o sea, la que se disolvería mejor en agua, son las fumonisinas, y la más apolar de las micotoxinas, no son las aflatoxinas, es la cearalenona, que por tamaño tiene un tamaño intermedio, pero por polaridad es muy apolar. ¿Vale? Eso lo tengo que tener en cuenta cuando estoy diseñando este tipo de adsorbentes, ¿vale? Que no tienen todas el mismo tamaño, que no tienen todas la misma polaridad. Y claro, si estamos hablando de que esto lo voy a añadir a un pienso, hay un tercer actor en esta historia. Tenemos la micotoxina, tenemos el adsorbente y tenemos el pienso. Los componentes del pienso, ¿qué es lo que hay en el pienso? Hay maíz, hay trigo, hay bagazo, hay ensilado. ¿Qué es lo que hay en ese pienso? Bueno, los componentes del pienso también pueden hacer que un adsorbente que funciona muy bien en laboratorio no funcione bien cuando tiene que estar dentro de un pienso que tiene maíz, o que tiene remolacha, o que tiene algodón. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el adsorbente, hay que tener en cuenta la toxina y hay que tener en cuenta el propio pienso a la hora de diseñar un adsorbente. Cuando estás intentando diseñar un adsorbente o buscar un adsorbente, podemos ir de lo más sencillo a lo más complicado. Lo más sencillo, lo que llamamos los estudios a concentración simple. Lo que hacemos es coger patrón puro de micotoxina, de la micotoxina que a mí me interesa, de aflatoxina, de cearalenona, de fumonisina, de la que sea, patrón puro, ponerlo en una solución acuosa, normalmente en un tampón. Yo sé qué cantidad de micotoxina he puesto en ese tampón y a ese líquido con micotoxina, le añado una cantidad conocida de adsorbente. Y los pongo en contacto, los pongo en agitación unida, se vaya al fondo del tubo y miro cuánta micotoxina me queda en el sobrenadante. La que no esté en el sobrenadante es función a esa investigación. Aquí tenéis, por ejemplo, un artículo que nos han publicado en el año 2019, hace relativamente poco, en el que buscamos nuevos absorbentes de micotoxinas, buscándolos dentro de una familia de la que luego hablaremos, una familia de compuestos que se llaman bentonitas, para utilizarlos en alimentación animal, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado 2 bentonitas, las tenemos codificadas como B2 y B4, son unas bentonitas que llamamos trioctaédricas, eso es lo de menos. Luego hablaremos de lo que es una bentonita, pero lo de menos es que os quedéis con el nombre. Son 2 compuestos que hemos encontrado que, por ejemplo, en el caso de la aflatoxina B1, esa micotoxina tan cancerígena, es capaz de absorber cantidades muy altas de micotoxina. Fijaros, entre el 97 y el 99,9% de la micotoxina presente, este compuesto la absorbe. Incluso aunque estemos utilizando a dosis muy pequeñas el absorbente. Fijaros que al 0,02% ya absorbe el 96% y al 0,2% absorbe el 99,9%. Fenómeno, ya hemos encontrado un compuesto que nos va a eliminar las micotoxinas, nos va a quitar el problema de las micotoxinas. Si miramos la lista de deseos, era que absorba todas las micotoxinas posibles. Cuando esos compuestos, miramos a ver qué pasa cuando absorben ocratoxina A,
nos encontramos con que los resultados ya no son tan buenos. Funcionan muy bien para aflatoxinas, funcionan relativamente bien para aflatoxina, especialmente cuando la dosis es alta. Fijaros, al 0,2% esta bentonita me absorbe un 27%, mientras que esta otra bentonita me absorbe un 75%. Bueno, pues aquí tenemos un buen candidato, esta bentonita B4 utilizada al 0,2% para absorber prácticamente toda la aflatoxina que hay presente y al menos 3/4 partes de la aflatoxina A que haya presente en el medio de ensayo. Absorción. Estas mismas dos, bentonitas B2 y B4, nos han publicado otro artículo, este es del año 2020, si no recuerdo mal, en Food Additives and Contaminants, en la que las hemos ensayado para y el deoxinivalenol, aquella famosa vomitoxina, y bueno, al 0,2% funcionan bastante bien con la celanona y la fumonisina, pero dramáticamente mal con el deoxinivalenol, tanto la bentonita B2 como la bentonita B4. Bueno, pues tenemos un compuesto que funciona muy bien con las aflatoxinas, bastante bien con la fumonisina B1, relativamente bien con la celanona y la aflatoxina A y fatalmente mal con el deoxinivalenol. Bueno, es que encontrar uno que absorba todas las micotoxinas es mucho pedir, pero seguimos intentando. Seguimos intentando. Podemos ir un paso más allá. Vamos a hacer ensayos in vitro en los que buscamos isotermas de absorción. Aquí tenemos un experimento en los que la cantidad de micotoxina absorbida por unidad de peso la representamos frente a la concentración de temperatura constante y en condiciones estables. ¿Qué buscamos aquí? Aquí buscamos no tener solamente un dato, como antes en la tabla anterior, teníamos un porcentaje de absorción en unas condiciones determinadas, sino tener un conjunto de datos que nos permita hacer un ajuste matemático a un modelo. Diferente. Al fin y al cabo son ecuaciones matemáticas que intentan ajustarse a los puntos experimentales que yo obtengo cuando hago un experimento. ¿Vale? ¿Y eso de qué sirve? Bueno, esto, por ejemplo, ya veis, nos lo han publicado también en Food Additives and Contaminants. Sirve porque lo que veis en la pantalla, esos puntos que hay en la gráfica son los puntos experimentales. Cuando yo he hecho ver cómo absorbe diferentes dosis de micotoxina, ¿vale? Me salen estos puntos, no veréis ni siquiera la ecuación, ¿vale? Lo que me interesa es que veáis que yo puedo intentar ajustar mis puntos experimentales a una ecuación y si se me ajustan, que fijaros, se nos ajustan muy bien, la curva pasa prácticamente por casi todos los puntos experimentales o muy cerca de los puntos experimentales, dar una información más interesante que simplemente el porcentaje de absorción. ¿Qué información nos da esta ecuación? Si se ajusta bien los puntos experimentales a la ecuación, nos da información sobre la afinidad del absorbente por la micotoxina. Recordad que la afinidad era una de las cosas que pedíamos en la lista de los Reyes Magos. O sea, ¿con qué velocidad es capaz el absorbente de capturar a la micotoxina? ¿Cuán voraz es el absorbente por unirse a la micotoxina? Y la saturación. ¿Qué cantidad de micotoxina llegaría a saturar la capacidad del absorbente y por lo tanto dejaría de funcionar? Eso, cuando calculas un isoterma, esos datos te lo da el ajuste matemático. Por lo tanto, te permite predecir. Te permite predecir si yo utilizo este absorbente en esta dosis y tengo esta cantidad de micotoxina, ¿será capaz de absorber toda la micotoxina presente? Podemos repetir esas isotermas de absorción en presencia de una matriz alimentaria. O sea, ya en pienso. Recordad que hemos dicho